Hola, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy mi esposa y yo queremos compartirles la palabra de Dios, eh, que es alimento para nuestras almas, ¿verdad? La palabra de Dios eh, es importante para nuestra vida porque de ella nos ayuda a ser guiados hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Les presento a mi esposa para que se presente también. Dios les bendiga, mis hermanos. Soy la hermana Nancy. Estamos en esta tarde, pues, lo que el Señor puso en nuestro corazón de compartirles un poquito de la palabra del Señor. Y primeramente, antes de empezar con el tema, vamos a hacer una pequeña oración para poner en manos de nuestro Señor esta enseñanza. Así es. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que nos das, Señor, de hacer este video, Padre Eterno, para que sea su nombre exaltado, Señor, y para que también, Señor, todas las personas, todos nuestros hermanos, Padre, que están escuchando, que van a escuchar este video, Señor, sea la hora que sea, Padre Eterno, que su palabra pueda entrar, Señor, en sus corazones, Padre Eterno, que esta enseñanza les ayude tanto a ellos como a nosotros para edificarnos, Señor, y poder conocerlo más y más a usted, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy queríamos compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si han escuchado ustedes que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el buen pastor, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado mucho lo que significa una parábola. Y una parábola bíblica podríamos decir que es una historia corta y simbólica que nuestro Señor Jesucristo utilizaba para enseñar verdades espirituales, ¿verdad? O mediante comparaciones con las situaciones que nos pasan en el día a día, ¿verdad? Entonces en esta enseñanza vamos a ver cómo Él asemeja o hace cómo es que nosotros somos el buen pastor, ¿verdad? Para poder entender esto, la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9, en el libro de Juan, capítulo 10, perdón, versículo 9 y 11. Dice la palabra de Dios así. Dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9 al 11. Vamos a ver esos dos versículos el día de hoy. Dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Ahí nosotros vamos como el Señor dice que yo soy la puerta, ¿verdad? Pero también Él dice en su palabra que Él es el buen pastor. En este caso, el buen pastor, ¿verdad? En la parábola, como nosotros sabemos bien, Él se manifiesta como el pastor y sus ovejas son aquellas que escuchan su voz. Yo no sé si a lo mejor ustedes en algún estado, en alguna ocasión, cuando pastorean ovejas, ¿verdad? Pero normalmente en videos de YouTube, en distintas maneras, ¿verdad? Se ve como aquellas ovejas que escuchan la voz del pastor los siguen, ¿verdad? Porque conocen su voz, ¿verdad? Para poder conocer la voz de Dios, nosotros, ¿verdad? Necesitamos escuchar su palabra. Y esa es la voz de Dios, la que nos ayuda a nosotros a escuchar la voz de papá, la voz del Padre. En este caso, como la parábola que le estamos compartiendo esta tarde es el pastor. Nosotros vendríamos siendo las ovejas, ¿verdad? Entonces, normalmente en un lugar en donde hay muchas ovejas, ¿sí? Un pastor, si ustedes han estado en ese lugar, un pastor conoce el nombre de cada una de sus ovejas, ¿verdad? Y es algo maravilloso cómo es que hace la comparación el Señor para saber cuánto y grande es Él, que conoce cada uno de ustedes, ¿sí? Por su propio nombre, ¿verdad? Él dice, yo conozco a mis ovejas, ¿sí? Entonces, en este caso, las características que tiene un pastor, ¿verdad? Es que conoce a sus ovejas, ¿verdad? Número 2, las alimenta y les da buen pasto, les da buen alimento a sus ovejas. Número 3,
Él trata y cura sus heridas de las ovejas también. Y número 4, con su cayado las dirige. Vamos a ir viendo cómo esas características de un pastor en un campo nos las hace ver el Señor para que nosotros la veamos de una manera literal o cotidiana en nuestras vidas, ¿verdad? Y así lo vamos a ir viendo poco a poco. Así No sé si es. Ok, bueno, hay una característica importante en un pastor, ¿verdad? Que cuando el pastor dice que él las alimenta de buen pasto, nosotros vemos en el Salmo 23, ¿sí? Si lo tienen ahí a la mano ustedes, dice la palabra de Dios en el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Ahí vemos cómo es que el Señor, ¿sí? En el Salmo 23, ¿verdad? Que es palabra de Dios, un salmo precioso que muchos lo conocen, cómo es que el Señor ahí dice, David dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Él lo hace su pastor, Él se hace una oveja de Él. Y cuando tú te consideras una oveja del Señor, obedeces, escuchas su voz, ¿sí? Y el Señor sabe cuál es tu nombre, ¿sí? Entonces, si conoce tu nombre es porque está atento a ti, ¿sí? Es porque sabe en dónde andas, ¿verdad? Para poder nosotros tener buen alimento también como ovejas, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro alimento, ¿verdad? Entonces por eso mismo el Señor a través de la Escritura nos dice que Él nos llevará por pastos delicados, ¿verdad? Nos alimenta, ¿sí? Y dice también que nos lleva junto a aguas de reposo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a algún río o alguna parte en donde las aguas estén tranquilas. Uno como ser humano te relajas. Bueno, ahí es donde te lleva el Señor, ¿sí? A que llegas tú a tener una intimidad con Él, a que llegues tú a tener buen alimento, buen agua para tomar, ¿verdad? Entonces, esa es la labor de un pastor normalmente en el campo. El Señor a través de la Escritura nos lo hace literal y nos lo hace espiritual más bien, para ver cómo Él en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Número 1, nos alimenta con la palabra de Dios. Ese es el alimento que para nuestra alma es necesaria día a día. Nosotros podemos alimentarnos tal vez de muchas cosas del mundo, pero esas cosas del mundo, ¿sí? Ustedes lo saben, muchas veces el periódico, televisión, muchas cosas que nos distraen en la vida, ¿verdad? Y que muchas veces nos desenfocan, ¿sí? Y le damos más importancia a esas cosas que al alimento para nuestra alma, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es alimento para nosotros. El Señor nos da de su alimento, de su palabra. Si ustedes lo recuerdan, el pueblo de Israel, el Señor lo alimentaba con maná. Y ese maná era alimento para el pueblo. Bueno, ese maná, ese pan para nosotros es la palabra de Dios. Nos ayuda para fortalecernos en las pruebas, en las situaciones en las cuales pensamos que son muy difíciles, pero el Señor a través de los salmos, ¿verdad? Nos da ese impulso, nos da ese ánimo, de una manera por decirlo así, para saber que no estamos solos, ¿verdad? Que existe un Padre, que existe un buen pastor, que tenemos a alguien que nos dirige, ¿sí? Y que Él, a pesar de lo que pase, no nos va a dejar. Así es. Y de hecho, solo para comentar que en el versículo número 1 del Salmo 23, donde dice que Yahweh es nuestro pastor y Él no nos va a faltar, no solamente, más que nada el versículo no está hablando de que no nos va a faltar la provisión. Lo que nos está dando a entender el versículo es que Él nunca nos va a faltar. O sea, su presencia, Él es el que nos va a dirigir siempre y nunca nos va a abandonar, siempre va a estar delante de nosotros, guiándonos como un buen pastor. Entonces nosotros podemos estar seguros y podemos descansar en que Él, siendo nuestro pastor,
no vamos a ver que un día no esté nuestro pastor con nosotros, porque aquí dice que Él no nos va a faltar y nos va a dar, claro, buscando las cosas siempre de arriba, lo que el Señor siempre nos demanda, que es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas serán añadidas. Entonces podremos nosotros ver la provisión del Señor. Pero aquí lo importante es que nosotros recordemos que la compañía de nuestro Señor siempre está presente en nuestra vida. No es algo que nos falte un día, que un día la tengamos y que otro día no la tengamos, o que aunque un día nos sintamos que no tengamos la presencia del Señor, o nos sintamos que cuando estamos orando no sintamos la presencia del Señor. No es posible, porque la presencia del Señor siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona, todo el tiempo está con nosotros, inclusive hasta en nuestros peores momentos, en los que nosotros quizás a lo mejor no sintamos ganas ni de orar, o quizás a lo mejor de escudriñar un poco la palabra. Si en esos momentos pensamos que no está el Señor, Él está con nosotros y nos fortalece por medio de su Espíritu Santo, que es la garantía que nos dio a nosotros de que podamos nosotros recurrir al Espíritu Santo en esos momentos, ya sean difíciles o sean momentos buenos. Pero lo importante es entender que nuestro buen pastor, nuestro Señor, nunca nos deja. Al contrario, siempre está con nosotros, aunque en nuestras emociones no podamos muchas veces sentirlo. Pero en el Espíritu Dios siempre está con nosotros. Y eso es lo que dice el primer pasaje, que nos hará descansar junto a aguas de reposo. ¿Y qué hace? Nos conforta nuestra alma. Siempre nos ayuda a sentirnos con nuevas fuerzas, nos renueva las fuerzas en todo momento, aunque nosotros quizás a lo mejor no tengamos algún hermano cerca de nosotros, algún hermano en Cristo, o algún familiar o algún amigo. No, el que nunca nos falla es el Señor, siempre está con nosotros. Por eso es importante escudriñar la palabra, porque la única manera de escuchar la voz de Dios, y si usted quiere, usted la puede leer en voz alta para que usted pueda entonces escuchar la voz de Dios. Es una manera muy literal que el Hijo de Dios puede tener en todo momento, cuando se sienta solo o cuando se sienta alegre. O sea, él escucha la voz del Señor cuando la lee. Cuando la lee, escucha la voz del Señor. Entonces, no nos podemos afligir por eso, de saber que no está el Señor con nosotros. No, Él siempre está con nosotros. Es su palabra. Y también no solamente los momentos buenos, sino que a lo mejor hay momentos en los que fallamos como hijos de Dios, fallamos porque Él de alguna forma nos sigue moldeando, nos sigue corrigiendo nuestra vida para que seamos aún mejores y nos parezcamos más a Él, porque la palabra es a donde nos quiere regresar, a su imagen y semejanza. Entonces, al momento nosotros de escuchar la voz de papá, que es que está desde Génesis hasta Apocalipsis, plasmada su voz en esta Biblia, nosotros podemos ser moldeados a su imagen y semejanza todos los días de nuestra vida. Y esa santificación, o esa parte de nosotros que se santifica día a día, no termina hasta que Él regrese, o hasta que nosotros morimos. Entonces, lo que suceda primero, pero la palabra del Señor nunca puede faltar en nuestras vidas, porque es el agua que dice el Señor, que cuando nosotros escudriñamos su palabra, son como ríos de agua viva que están dentro de nosotros todos los días corriendo, como un río que siempre está el agua corriendo y nunca es la misma. ¿Por qué? Porque así es la palabra del Señor en nosotros, todos los días está corriendo. Para bendición de nosotros y para bendición de los que nos rodean. Así es. Ahorita les compartíamos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 9 al 11. Les voy a leer igual del libro de Juan, capítulo 10, del versículo 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Antes de entrar a ese versículo, una de las características que un pastor de ovejas tiene en el campo, dice la palabra, normalmente muchos que, si ustedes han estado en algún campo, es que el pastor le derrama aceite, unge la cabeza, les derrama aceite de oliva, en ese entonces les derramaba aceite de oliva en la cabeza a la oveja,
¿cuál era el propósito de que un pastor de ovejas en ese entonces le derramara aceite de oliva en la cabeza a la oveja? El propósito era que las ovejas normalmente eran atacadas por moscas, ¿sí? Y se metían en sus oídos y calcomían sus oídos, ¿sí? Y la oveja no tiene cómo defenderse, ¿sí? Entonces le calcomían sus oídos, ¿sí? Entonces el aceite de oliva lo que hacía es que espantaba a esas ovejas, resbalaba, ¿verdad? Esa es la característica, ¿sí?, que tenía en ese entonces un pastor de ovejas de cuidar. Bueno, en la actualidad, ¿sí?, ese aceite es el Espíritu Santo del Señor, que derrama en todo aquel que ha creído en Él, ¿sí?, y que nos comienza a dar sabiduría para poder entender poco a poco su palabra, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué les comento esto? Porque esas moscas, ¿sí?, que en ese entonces eran las que calcomían las orejitas de las ovejas, ¿sí?, muchas veces son los pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Son las cosas que escuchamos, ¿verdad? Entonces la oveja, ¿sí?, lo que en ese entonces hacía era que ni siquiera hacía un movimiento, el mismo aceite hacía que las ovejas, las moscas se fueran, ¿verdad? En este caso nosotros, ¿verdad?, el Señor derrama de su Espíritu Santo, ¿sí?, el aceite que es la palabra de Dios, ¿sí?, y con eso, ¿sí?, es nuestra protección. Sí, es nuestra protección exactamente para poder nosotros ser protegidos por la palabra, por el Señor, ¿verdad?, por nuestro pastor. Ahora, también hay otra característica, hermanos, que en ese entonces a la oveja también se le ponía, ¿sí?, en su pelaje el aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la oveja cuando iba por lugares, ¿verdad?, eh, eh, en donde había árboles o ramas, normalmente su pelaje se quedaba atrapado con las ramas y ahí se quedaba atorado, pero cuando el pastor de ovejas le ponía aceite, ayudaba a suavizar el cabello, el pelaje, y eso hacía que no se quedara atorada lo que viene siendo su pelaje en los arbustos, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero darles a entender es que el pastor tenía un cuidado, pero muy delicado hacia sus ovejas, ¿sí? Entonces, estas mismas características, ¿sí?, nuestro buen pastor, que es Cristo, las tuvo con nosotros y las tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere, ¿sí?, que venga. Normalmente al quien se come a las ovejas es el lobo, ¿verdad? Entonces, Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Un pastor de ovejas duerme. Hay un redil en donde están las ovejas y hay una puerta. El pastor de las ovejas duerme en la puerta, ¿sí? Él da su vida, o sea, Él expone su vida para que no entren el lobo y se coma las ovejas. Bueno, el Señor lo que hace es lo mismo. Él puso su vida por ti, ¿verdad? Él como el buen pastor dice que Él pone la vida por ti. Él ya la puso, ¿verdad? Por eso Él es el buen pastor de nosotros, ¿verdad? Así es nuestro buen pastor y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa confianza de que no estamos solos. Asimismo el Espíritu Santo nos ayuda en lo que para nosotros es imposible. Si nosotros queremos hacer las cosas por medio de nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a lograr, pero el Señor nos ha dado algo más poderoso, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir las cosas que no podemos ver, las espirituales, las que muchas veces cuando estábamos en el mundo no las lográbamos detectar. Quizás llamábamos a unas cosas buenas cuando eran malas y a otras cosas malas cuando eran buenas, y ahorita el mundo está de cabeza. Entonces, cuando viene la palabra en nuestra vida y nosotros nos escudriñamos su palabra, miramos que en la palabra está lo que a Dios le agrada, o sea, lo correcto. Entonces, cuando el Señor nos da de su Espíritu Santo, es una manera de que estamos nosotros seguros en Él, sellados en Él. Dice su palabra que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, creemos en Cristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. O sea, es una manera de decirnos que nunca nos va a abandonar. Su Espíritu Santo nos ayuda a ser fortalecidos en los momentos difíciles y somos como esas ovejitas que vamos caminando, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos va guiando
por ese camino angosto que no quiere que nosotros nos salgamos de ese camino angosto, porque el camino angosto no es fácil transitar, ¿verdad? Pero por eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros, para que nos ayude a discernir, a clamar al Señor cuando las cosas se vean difíciles, cuando haya circunstancias que nosotros no podamos, nunca las vamos a solucionar por nuestra cuenta, siempre vamos a tener que recurrir al Señor en todo momento, siempre. Hasta para tomar la decisión más insignificante tenemos que preguntarle al Señor, ¿esto es lo que tú quieres en mi vida? Porque desde las pequeñas cosas, si nosotros somos fieles en las pequeñas cosas, el Señor empieza a renovar nuestra mente, a restaurar todo lo que somos nosotros, para que de poquito en poquito nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria, de fe en fe. Entonces es importante que nosotros creamos en la palabra, porque en la palabra está el poder del Señor, porque su palabra está viva. Su palabra está viva. Entonces cuando nosotros la creemos y la hacemos nuestra, es cuando empieza a tener efecto la palabra en nuestra vida y comienza el Señor a trabajar en nosotros de la forma en la que nos empieza a restaurar nuestra mente. Comenzamos a desechar cosas que antes nos parecían muy normales, no sé, como por ejemplo cosas que veíamos en la televisión que alimentaban a nuestra mente de una manera en la que pues solamente te dejaban aturdido, afligido, confundido, frustrado, enojado, o sea, cosas que van alimentando a tu mente, que no son necesarias ni siquiera que las tengas ahí guardadas. Y es el hecho de que el Señor nos da la capacidad de elegir lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que estar tomando decisiones, pero cuando tenemos al Rey de Reyes gobernando nuestro corazón, las decisiones que tomamos, las tomamos en base a lo que Él nos enseña en su palabra. Ya no somos nosotros, Él es quien nos ayuda a tomar las decisiones. Y sí nos podemos equivocar, sí, es válido. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta naturaleza, ¿verdad? Que desgraciadamente tenemos por causa del pecado, pero que se va perfeccionando cada día que nosotros le creemos al Señor. Así es, hermanos. Muy claro. Yo creo que yo les he hablado mucho de la comparación, ¿verdad? De lo que es el pastor de un campo a lo que el Señor nos hace referencia a una parábola. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que tenemos un pastor que te ama y que quieres que tú seas su oveja. Si tú no conoces al Señor, ¿verdad? O si tú a lo mejor has escuchado la palabra de Dios, pero pues por una otra cosa no has querido tal vez, o te sientes a lo mejor confundido, no lo sé, ¿verdad? Yo creo que este es un buen momento para que al escuchar la palabra de Dios que te estamos compartiendo, ¿sí? Él es el buen pastor. Tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Que Él va a proteger de ti. Donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés, Él va a proteger de ti. No, un hijo de Dios no se tiene por qué sentir, una oveja de Dios no se siente solo, ni se siente solo, porque sabe que tiene un Dios poderoso. Por eso es que Él nos habla en parábolas, para poder entender, ¿sí? De diferentes maneras, ¿sí? El amor que tiene para con nosotros. Fíjate, te leí ahorita que decía, yo soy la puerta, ¿sí? Si tú le quitas la puerta a tu casa, te quedas sin protección. Así es. Y Él es tu protección, ¿sí? Y aún así, aunque tengas una puerta en tu casa, alguien se puede meter. Pero yo te garantizo, ¿sí? Que si Cristo es tu puerta, ¿sí? Él va a abogar por ti. Él va a estar contigo. Nadie va a entrar, ¿sí? A querer confundirte si tú te tomas de Él. Si este es tu buen pastor, ¿verdad? Así es como el ejemplo que ponía mi esposo. O sea, si tú quitas la puerta de tu casa, te quedas sin protección. La palabra del Señor se encarnó, Cristo se encarnó, y es el Logos encarnado. Y cuando nos referimos a Logos, estamos entendiendo que es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Pues la palabra es esta. Entonces esta palabra, toda la palabra, sí, que vemos nosotros, que tenemos aquí ahorita, gracias al Señor, por medio de su Espíritu Santo, la tenemos aquí nosotros, se encarnó, esta palabra hace más de 2000 años se encarnó, y es exactamente lo mismo que nosotros vemos ahorita con nuestros ojos. El Señor la trajo a través de su carne, ¿verdad? En una carne en la que
también expresaba literalmente y enseñaba todo lo que está aquí. Entonces, si nosotros rehusamos o resistimos a creer a la palabra, nos quedamos sin protección. O sea, nuestra vida está expuesta todo el tiempo al pecado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que aquí está lo que le agrada al Señor y la voluntad del Señor. Sus mandamientos no son difíciles de obedecer, son muy fáciles de obedecer, porque la palabra del Señor dice que su palabra es sencilla para los que se humillan a ella. O sea, dice el Señor que a un corazón contrito y humillado Él nunca le va a echar fuera, y nunca nos va a poner cargas pesadas para no obedecer su palabra. Si lo que quiere el Señor es que obedezcamos, Él nos da una palabra muy sencilla y muy fácil, que hasta un niño muy pequeño lo puede hacer, puede obedecer. ¿Para qué? Para que no nos quedemos sin esa protección que viene del Eterno, que viene de Yahweh. Entonces, su ley está escrita desde el principio hasta el fin. Su ley siempre está escrita desde el principio hasta el fin, y su ley jamás pasará. O sea, su ley permanece para siempre, porque es lo que nos permite volver al Padre, estar reconciliados con el Padre, ¿sí? Cuando nosotros transgredemos la ley del Señor, nos quedamos expuestos al pecado, y número 2, quedamos como enemigos del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo su voluntad. Pero cuando nosotros entendemos que su ley es perfecta, es santa, es buena, es agradable, entonces empezamos a caminar como al Señor le agrada, y comenzamos a poner un cerco de protección en nuestra vida para que el pecado quede allá lejos, fuera de nuestro cerco, y nosotros como ovejitas estemos dentro de esa puerta donde está nuestro pastor. Entonces, es también una responsabilidad del hombre, de la mujer, protegerse. Así el Señor nos da y nos garantiza que si creemos en Él y nos comprometemos con Él, haciendo un pacto, ¿verdad?, con Él, Él nos dice: yo te doy de mi Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que decirle que sí en cuanto a nuestra manera de vivir, empezar a nosotros preguntarnos a nosotros mismos qué tengo que corregir, qué tengo que desechar, y eso nos lo va a decir la misma palabra del Señor. El Señor nos va a confrontar con su palabra, y lo que quiere el Señor de nosotros es disposición, que tengamos un corazón dispuesto a dárselo a Él, no a que nosotros lo cambiemos con nuestras fuerzas, porque jamás vamos a poder. No, dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Quiere que se lo demos a Él, para que Él haga los cambios necesarios a través de su misma palabra, porque aquí está el poder de restauración, en su palabra, en el Espíritu Santo. Entonces tú nada más lo que tienes que hacer es disponerte a creer en la palabra, y estar consciente de que esta palabra está viva, no está muerta, está viva. Y para testimonio, pues mi esposo y yo que estamos aquí compartiéndoles esta palabra, es porque el Espíritu Santo hace ya muchos años entró a nuestra vida, y Él sigue cada día preparándonos para ser mejor en cuanto a parecernos más a Él, en cuanto a su imagen y semejanza. Así es, decía mi esposa, que la palabra de Dios es para todos, y el Señor dice su palabra que todo aquel que viene a Él escucha su voz. Es una oveja, ¿verdad? Es una oveja que escucha su voz. Pero hay que tener en claro algo, que las ovejas son muy distraídas, ¿sí? Las ovejitas son unos animalitos que son muy distraídos, ¿verdad? Entonces que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, eso, que nosotros, si nos alejamos de la palabra, aún sabiendo bien que tenemos que un pastor, ¿sí?, si nos descuidamos de la palabra, ¿sí?, dice la palabra de Dios que el enemigo vino para 3 cosas: para matar, robar y destruir, ¿verdad? Él no quiere, si tú ahorita no te consideras una oveja del Señor o una oveja del Señor, es momento, porque el enemigo no quiere que tú seas, ¿sí?, oveja del Señor. Él se quiere llevar tu alma, quiere arrebatar su alma. Pero dice la palabra de Dios, para que veas un poquito más a referencia de lo que es una oveja, ¿sí? Dice Mateo 25, 31 y 32 y 33, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Sí? ¿Por qué las cabras? Las cabras dicen que no tienen pastor. Las cabras podría decirse que son animales que no obedecen, podría decirse así. Y una oveja, ¿sí? Tiene su pastor y puede ser dirigida por su pastor. Por eso yo les comentaba ahorita que tenemos un gran pastor. Dice la palabra de Dios, dice, yo soy el buen pastor. Yo no sé cuántas veces venga en la palabra de Dios, les mentiría cuántas veces viene la palabra yo soy. El Señor te está hablando y dice yo soy, yo soy. Si tú lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis, está la palabra yo soy. Y es lo que está haciendo el Señor esta noche, te está hablando y te está diciendo, yo soy tu pastor. ¿Quieres ser mi oveja? Entonces ahí está en donde nosotros vemos cómo es que un día hubo alguien, ¿sí?, que vino a este mundo y que dijo, yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el que va a dar la vida por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ser un reflejo de Él, ¿sí? ¿Por qué? Fuimos creados para reflejar su carácter. No podemos reflejar su carácter si no conocemos el corazón de papá. Hay un salmo en nuestra Biblia, hay un salmo que es el salmo número 25, versículo 8. Dice, bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea, si nosotros vemos aquí en el versículo 8 que dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, ¿sí? Muchas veces no sabemos cómo comenzar, para conocer al Señor, para escudriñar, para estudiar. No lo sabemos. Muchos empezamos sin conocer nada del Señor. Pero el Señor promete que si dispones tu corazón, dice el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, o sea, por donde nosotros podemos comenzar. Él nos va a poner en nuestro corazón la palabra del Señor y Él nos va a guiar de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a su voluntad. O sea, tenemos que estar seguros de que papá está ahí en todo momento, como cuando un bebé que tiene apenas 8, 9, 10 meses de edad quiere aprender a caminar y se levanta y se cae, pero viene papá, lo levanta y le toma de las manitas y le enseña cómo andar. Es exactamente lo mismo el Señor cuando Él ve que el niño, cuando ve que su ovejita se levanta y se dispone y dice, yo quiero regresar a la casa de papá, a la casa de mi padre, así como estoy, en la condición en la que estoy, porque papá no te pide que estés limpio, porque nadie viene limpio a los pies de Cristo, venimos sucios. Y el Señor, en la misma condición en la que tú te sientes ahorita, o como te sientas ahorita, Él te recibe con los brazos abiertos, porque lo que quiere recibir a esa oveja que estaba perdida, ¿verdad? Él la busca, Él la trae. Pero si papá ve también que su oveja está teniendo esa inquietud de conocer a papá, papá va a hacer lo posible por acercarse. Y entonces Él le va a enseñar el camino en el que ha de andar, el nuevo camino que le tiene preparado para su vida, ¿sí? Encaminar a los humildes, a las personas que están clamando ahorita, que están arrodillándose para clamar al Señor, pidiéndole por misericordia, ¿sí? Aquellos que claman, la persona que no clama, la persona que simplemente no se resiste a creer en el Señor, difícilmente el Señor puede hacer una obra en esa vida porque no se lo está permitiendo la misma persona y el Señor no entra a fuerza en un corazón que no quiere. Debemos entender que dice el Señor que tenemos que ser humildes. Aquí dice encaminará a los humildes. Entonces hay una condición que tenemos que tener para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia y es siendo humildes.
sabiendo y reconociendo que necesitamos de papá, que necesitamos de Yahweh para poder ser levantados en su gracia, en su poder, entrar en ese campamento de gracia, entrar en ese lugar de gracia para recibirla y entonces decir, ya tengo papá, tengo un padre que me sostiene, tengo un padre que me fortalece, de aquí me agarro y no soltarte. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar contigo, siempre. Amén. Así es. Bueno, para ir cerrando el tema, podemos entender también lo que dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién está hablando, mis hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, he aquí el Cordero, Él le reconoció, Él sabía quién era. Él era el que iba a abrir el camino, por decir anunciarlo, ¿verdad? Y nosotros te anunciamos también esta noche que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la palabra de Dios en Juan 3:16 dice que el Señor, ¿sí? De tal manera nos ha amado, de tal manera que nos ha dado a su Cordero, a su Hijo unigénito. ¿Para qué nos lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo dice la palabra de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Si el Señor no te vino a condenar, el Señor no vino a señalar tus errores, el Señor no vino a juzgarte, no, sino para que seas tú salvo por Él, ¿sí? Dice la palabra, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado por no haber creído, hermano. Entonces es precioso cómo el Señor no vino a juzgarte. Tal vez tú tengas pecados ocultos, tal vez tú a lo mejor tengas o estés viviendo en pecado, ¿sí? Hermanos, todos en un momento dado hemos cometido pecados y seguimos muchas veces faltando a la palabra de Dios, pero vamos arrodillados ante el Señor y le pedimos perdón. Puedes descansar en el Señor y te podemos asegurar que cuando nosotros no hay persona en este mundo que no haya tenido pecado, no tenga pecado. O sea, el Señor lo que quiere es que reconozcamos nuestro pecado. Así es. Y que reconozcamos que Él es el que puede perdonar nuestros pecados. O sea, Él es el único, no hay nadie fuera de Él que pueda perdonar nuestros pecados y que los quite, los borre, nos limpie y nos haga una nueva criatura. Solamente lo puede hacer Yahweh, solamente lo puede hacer Cristo, porque Cristo fue el que pagó por nuestros pecados y Él tiene la autoridad y Él tiene esa autoridad de hacernos unas nuevas criaturas en Él, y por lo tanto cuando nosotros creemos en Él, dice que nos hace hijos de Él. Entonces, si la misma palabra que nosotros rehusamos creer, esa es la misma palabra que nos va a condenar a nosotros por no creer en lo que ya el Señor habló, incluso se encarnó, o sea, vino y se encargó en este mundo, en esta tierra entró. Entonces, nosotros tenemos todo para poder salir de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos todo para poder dejar el pecado y vivir en santidad. Nosotros tenemos todo para dejar de estar expuestos por el pecado y vivir una vida en paz, con gozo. Porque tenemos la palabra del Señor y es suficiente. Sí. No necesitamos nada más. La palabra nos lo da todo. Así que si nosotros hemos venido al Señor es porque sabemos que le necesitamos a Él, porque es nuestro Creador. ¿A quién, dice la palabra, a quién más iremos si no es a ti? O sea, tenemos un solo camino y es el Señor. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sí? Si esta noche tú te sientes afligido, si te sientes con alguna carga, si sientes alguna presión, sea de tu trabajo, de tu escuela, de cualquier parte de tu familia, recuerda esto, ¿sí? Que el Señor, si tú te acercas a Él, dice que si se acerca una persona con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. No te va a rechazar. ¿Qué significa contrito y humillado? Es una persona que reconoce que necesita de Él, que ya por sus fuerzas no puede. Por eso dice el Señor en su palabra, el versículo que les dije ahorita, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. A veces nosotros queremos hacer
que nuestra vida vaya de una manera correcta, pero nada nos llena. Hay un vacío en nuestro corazón. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de personas, cantantes, que han llegado a lo más alto, pero no les satisface nada? ¿Sí? Al contrario, se sienten con un vacío impresionante, ¿sí? Se sienten, dicen ellos, yo he escuchado testimonios donde dicen, yo estaba en un cuarto con más de 50 personas y me siento solo. La presencia del Eterno, la presencia de Cristo lo llena todo lo llena. Y entonces es ahí donde comenzamos nosotros a ser unas nuevas personas. Cambia radicalmente nuestra vida, es un cambio radical, no es algo inventado por nosotros, no. Hay cambios muy notables en una persona que le cree a Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en su vida y el Espíritu Santo se encarga de las cosas que hay que cambiar. Tú no tienes que hacer más que creer en el Señor y obedecer. Creer y obedecer son dos cosas, no solamente creer, son dos: creer y obedecer. Poner en acción lo que está escrito para que puedas dar testimonio afuera o con tu vida que ya eres una nueva persona en Cristo. Entonces todo tiene que armonizar, tanto lo que decimos con nuestra boca como lo que hacemos con nuestra vida, declaramos con nuestra vida. Entonces es importante, indispensable nuestra obediencia al Señor, y siempre precediendo ante todo el amor, porque si fuimos nosotros acercados a los pies de Cristo porque sabíamos que Cristo nos podía perdonar nuestros pecados, porque nos amó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces todo lo que hagamos tiene que ser con amor. Ese mismo amor nos tiene que conducir a la obediencia a Cristo. Que no obedezcamos por obedecer, que no obedezcamos solamente por quedar bien, no, que obedezcamos porque entendemos lo que estamos obedeciendo, que lo entendamos, para que no sea una carga para nosotros el mandamiento. El mandamiento siempre tiene que entenderse aquí para poder llevarlo a cabo como el Señor quiere, con amor. Así es. Ya por último, a lo mejor igual y podemos ver en un tema después, primeramente Dios. La mujer samaritana iba al pozo. La mujer samaritana iba al pozo porque se quería saciar del agua que sacaba del pozo. Y un día se le apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿verdad? Si proveres del agua que yo te voy a dar, ¿sí? No tendrás sed jamás. Ahí te la dejo nada más. Si tú te sumerges a la palabra de Dios, o te podemos apoyar nosotros también, ¿verdad? Humildemente, que vamos aprendiendo todos los días también. Esta agua, ¿sí? Que el Señor Jesucristo te da, ¿sí? Te va a llenar, te va a saciar, ¿sí? Si ustedes ven, el ser humano, los animales, indispensable tomar agua. Sin agua no podríamos sobrevivir, ¿sí? El Señor te da agua viva, y el agua viva es vida eterna, te va a dar una paz y una tranquilidad, mis hermanos. Yo creo que con esto terminamos el día de hoy. La verdad que es nuestro primer video y le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder haber compartido esta palabra, que sea de bendición para sus vidas. Y cualquier duda o algo, sabes que estamos a disposición de ustedes. Y pues igual vamos, le pido a mi esposa que cerremos con oración, que ella haga una oración para poder despedirnos y agradecerle al Padre por esta oportunidad que nos dio. Así es, gracias Padre, te damos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir tu preciosa palabra, Señor. Amén, Señor, que sabemos, Señor, que más de uno, Señor, la escuchará y será sembrada en ese corazón. Y sabemos, Señor, que en su momento, Señor, esta palabra dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que oirán esta enseñanza, Señor, en un futuro, y que también, Señor, donde quiera que estés, donde quiera que ellos estén, los guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que de alguna manera, Señor, se sientan identificados con esta enseñanza, Señor, para que ellos puedan iniciar un nuevo camino, Señor, que tú les estás ofreciendo, que es algo hermoso y que permanece, que es eterno y que no es temporal como lo que está allá afuera, Señor, sino que es algo que tú pones en la vida de nosotros, Señor, para que podamos conocer el amor verdadero que viene de ti, de tu fuente. La fuente del amor verdadero eres tú, Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos.